La filosofía está hecha para conocer la verdad, pero no una verdad que cierra, sino una que abre caminos. Si todos piensan lo mismo, es porque nadie está pensando. La verdad no es una cosa que se tiene, es un camino que se transita. Siempre digo que un trabajo esencial en la filosofía es la preparatio veritatis, la preparación para la verdad. Y no todos están preparados para conocer esa verdad. Dice Heidegger que el hombre es Sein zu Tode, ser para la muerte, pero nadie puede habitar plenamente su muerte si no aprendió a habitar plenamente su vida. Somos seres para la vida. Ahí estamos grabando. Bueno, los saludo formalmente a todos ustedes, los queridos amigos, compañeros de la doctrina tomista. Hay algún que otro protestante también acá, Nicolás Jacín, que se está infiltrando en las filas del tomismo, está haciendo entrino para espiar a ver qué hacemos nosotros. No, no, es un amigo. Estás infiltrado acá vos, ¿eh? Semejante marxista está acá con nosotros. Bueno, vamos a ver la estructura formal del procedimiento que tiene Santo Tomás, a través del cual Santo Tomás va del ente al ser, es decir, a través del método quia, que es el método donde va de lo más conocido para encontrar las causas desconocidas de lo más conocido, las causas primeras de lo más conocido, es decir, explica del efecto a la causa, es el método quia, del efecto a la causa, ¿cierto? Parte del efecto que es evidente y trata, ¿no es cierto?, de responder a la pregunta del por qué el efecto, ¿cierto? Ahora, el por qué no es un por qué así intermedio, sino un primer por qué. Recuerden que, no sé si ustedes se acuerdan, en el Fedón, Platón va desarrollando lo que es el diálogo acerca de la inmortalidad del alma que tiene Sócrates con sus discípulos. Y Sócrates dice, bueno, en algún momento yo me topé, dice, con un libro de Anaxágoras, que postulaba que la causa de todo es el nous. En la palabra nous o nous significa en griego el entendimiento, el entendimiento. Entonces dice Sócrates dice, me pareció haberme topado con un gran filósofo, un gran pensador de las causas, un gran estudioso de las causas. Pero, para mi desgracia, dice Sócrates, cuando, cuando yo me disponía a leer el libro, dice, me daba cuenta que aunque Anaxágoras plantea el entendimiento como causa primera de las cosas,
nunca acude al entendimiento a la hora de explicar. Es un postulado, pero a la hora de explicar, bueno, vuelve a acudir a lo mismo de los anteriores, dicen, ¿no? Que son los gases, el agua, el aire, el éter, el viento, los elementos. Es decir, vuelve, ¿no es cierto? Vuelve a acudir a lo que se llama las causas materiales. Causas materiales. Entonces dice Sócrates dice, claro, está macaneando, porque dice, sería algo así, como que si de repente entrara alguien que me conoce y me ve sentado acá en la cárcel y preguntara, ¿y por qué Sócrates está aquí sentado en la cárcel? Sócrates sería algo así como responder que bueno, que en realidad Sócrates está sentado porque tiene articulaciones y tiene huesos que se articulan y se flexionan y se pueden doblar para que así las nalgas puedan asentarse, ¿no es cierto?, en la silla y de esa manera generar la disposición necesaria para que se siente. Bueno, dice Sócrates, está bien, esa sería una respuesta a por qué mucho de lo que es la filosofía. La filosofía no es la explicación de las causas inmediatas, de las causas próximas. Y bueno, porque hizo clic en Zoom. Bueno, pues esa no es una explicación filosófica, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que, cuando hacemos filosofía, dar explicaciones más complejas y más profundas y más últimas, más primeras. Último o primero se utiliza muchas veces indistintamente porque cuando digo última hablo del orden del conocimiento y cuando digo primera hablo del orden del ser. Última y es la primera. ¿Por qué? ¿Alguien se anima a explicarme por qué decir que la causa última puede ser la primera puede significar lo mismo? Ahí lo veo a mi querido Ernesto, está filosofando, está pensando. A ver, Leonardo. Yo pienso que porque podemos decir que es la última, porque es el último lugar a donde llegamos en el orden del conocimiento, pero en el orden del ser vendría siendo lo primero. Totalmente, totalmente. Muchas veces ustedes se van a confundir, van a ver que los filósofos dicen las causas primeras o las causas últimas. Dicen, pero bueno, o es la primera o es la última, no puede ser primera y última en el mismo sentido y en el mismo tiempo. Y tienen razón. O sea, no es primera y última en el mismo sentido. Cuando decimos causa primera, lo decimos en el orden del ser. Y cuando decimos causa última, decimos en el orden del conocimiento. Es decir, lo primero en el orden del conocimiento es lo último en el orden del ser. Y lo primero en el orden del ser es lo último en el orden del conocimiento. Yo les quiero preguntar así para que podamos avanzar. ¿Todos ustedes entienden este postulado? No tengan drama, que acá esta clase no la vamos a subir, así que no vamos a escrachar a nadie, va a quedar acá nomás. Pero a fin de que para ustedes sea provechosa la materia, el curso y la clase, es necesario que ustedes digan, ¿entienden qué significa esta frase de Aristóteles? Lo primero en el orden del ser es lo último en el orden del conocimiento y lo primero en el orden del conocimiento es lo último en el orden del ser. Alex. Profe, buenas tardes. ¿Podría otra vez repetirla? Porque la verdad a mí sí no me queda claro. O sea, no comprendo ahí todavía cuál es.
¿cuál es el objetivo de eso como tal, ¿no? Por favor. pero con todo gusto, todo gusto. La frase es la siguiente. Dice Aristóteles: lo primero en el orden del ser es lo último en el orden del conocimiento. Y lo primero en el orden del conocimiento es lo último en el orden del ser. ¿Qué significa esto? Que en el orden del conocimiento nosotros nos topamos primero con las causas primeras o nos topamos con los efectos de la causa primera. ¿Con qué nos topamos primero nosotros? Con los efectos. Nosotros nos topamos con los efectos, ¿cierto? Es decir, nosotros sabemos que el cielo, la tierra, las estrellas, la luna, el mar, las montañas, los animales, las plantas, los hombres, las piedras, son efectos de la causa primera, no son la causa primera, son efectos de la causa primera. Es decir, esa fue la confusión de los presocráticos. Presocráticos, al no entender estas distinciones, pretendían que lo primero en el orden del conocimiento sea también lo primero en el orden del ser. Entonces, como en el orden del conocimiento era evidente que existía el agua, la tierra, el aire y los elementos, ellos sostenían que, bueno, así como lo primero en el orden del conocimiento es el agua, bueno, el agua también será lo primero en el orden del ser. No entendían, ¿no es cierto?, que las causas primeras, por ser trascendentes, son metafísicas. ¿Mm? Son metafísicas. Entonces, entender esto es entender que si yo me topo con lo más evidente, que es el ente ilemórfico, el ente ilemórfico es lo primero que yo conozco. Es lo primero que yo conozco. Por eso Cornelio Fabro utiliza tres adjetivos para hablar del ente sintético ilemórfico. Dice que es, bueno, el ente sintético, pero sobre todo el ilemórfico, porque es de donde nosotros sacamos la noción de ente. Dice que es el primum cognitum, es decir, es lo primero que conoce el entendimiento. Esto ya lo saben de memoria ustedes, porque ya trabajamos, ¿no es cierto?, el texto de Santo Tomás en De Veritate, que dice, y lo repito, aquello que primeramente concibe el entendimiento y en lo cual resuelve todas las nociones, es ente, como dice Avicena en el principio de su metafísica. Bien. Entonces, lo primero en el orden del entendimiento es lo más evidente, que para nosotros es el ente. Ahora, la pregunta ¿es el ente la causa primera de todo lo que hay? No. Yo a través del ente, como efecto, puedo llegar a la causa primera de todas las cosas, pero la causa primera es remota, es decir, no aparece evidentemente, no salta a la vista así de manera inmediata, ¿entendés? Entonces, aquello que era lo primero en el orden del conocimiento, que era el ente, es lo último en el orden del ser. Y aquello que considero ser lo primero en el orden del ser, que es el ser mismo, la causa primera, bueno, es lo último en el orden del conocimiento. Es lo primero en el orden del ser y es lo último en el orden del conocimiento. Entonces, la relación entre ser y ente, el ser es lo primero en el orden del ser, pero es lo último en el orden del conocimiento. Y el ente es lo más evidente, por lo tanto es lo primero en el orden del conocimiento, pero es lo último en el orden del ser. Entonces, este método quia consiste en que nosotros vamos a ir a la causa a través del efecto. No porque sea lo ideal, sino porque no tenemos otra. Si nosotros tuviésemos acceso a la causa primera, ¿necesitaríamos del efecto para llegar a ella? No.
No, Si nosotros tuviésemos acceso directo a la causa primera, no necesitaríamos la mediación del efecto para comprender la causa. No necesitaríamos la mediación del ente para llegar al ser. Entonces, Santo Tomás dice, Dios es evidente o no es evidente. Entonces Santo Tomás responde y dice, Dios en sí mismo sí es evidente. Es decir, Dios no necesita a sí mismo probarse su existencia. Dios no necesita probarse a sí mismo que Él existe. ¿Mm? No necesita. Pero, Dios no es evidente para nosotros, pros nos. Entonces, no es que Dios necesita la demostración, la necesitamos nosotros. ¿Por qué? Porque Dios no es evidente por sí mismo. Ese es el error que comete San Anselmo, que sostiene que la noción de Dios, que Dios se resuelve en su noción y que la noción de Dios es evidente. Entonces, al resolverse Dios en su esencia, que es su noción, y al ser su esencia inmediatamente cognoscible para nosotros, entonces, según San Anselmo, Dios es evidente para nosotros. Por lo tanto, no necesita demostración. Ese es el problema de Malebranche después, ¿no? Es el problema del ontologismo de Malebranche. Bueno, entendieron esto entonces, ¿no? Entendieron que lo que vamos a hacer nosotros es ir del efecto a la causa, no porque sea lo ideal, sino porque para nosotros la causa no es evidente, ¿cierto? La causa no es evidente para nosotros. Bien, entonces ya habiendo, a ver, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, se hacen visibles de la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, nos dice Kevin, claramente, ese es un texto bíblico que apoya lo que estamos diciendo nosotros, ¿cierto? Sí, sí. Por ejemplo, acá yo tengo un amigo que él escribe las clases, de hecho creo que está escribiendo la primera, Alonso Uribe. Claro, si Alonso escribe la clase, la tipea, la va escribiendo y coloca en medio de la clase el versículo, siempre va a haber un despistado que va a decir, ah, mira, está haciendo filosofía cristiana, porque en medio de la filosofía está citando la Biblia. Ahora, ustedes se van dando cuenta, ¿no? Esto es claro ejemplo de lo que es el tomismo. Lo que yo les estoy explicando, ¿es filosofía o es teología? Filosofía. filosofía, Filosofía. Y el versículo bíblico que trae Kevin, ¿ha convertido mi explicación filosófica en teológica? No. no, porque no se sustenta de ella. No, ¿por qué? Porque mi argumentación no está basada en lo que dice la Biblia. Yo utilizo la Biblia para acompañar mi argumentación filosófica, pero no para que dependa de la Biblia mi argumentación filosófica. Si mi argumentación filosófica dependiese de lo que dice ese texto y el fundamento de mi explicación filosófica fuese lo que dice ese texto bíblico, el objeto formal quod de mi argumentación sería filosofía o sería teología. Teología en ese por caso. Teología. Es teología, ¿se dan cuenta? O sea, la teología es una especulación racional que tiene como fundamento lo que dicen las Sagradas Escrituras. Pero nosotros no estamos basándonos en lo que dicen las Sagradas Escrituras. Ahora, si mi argumentación se sostiene en las razones filosóficas que yo estoy dando, que son razonables, y además podemos acompañar lo que estamos diciendo con un versículo bíblico, eso no significa que mi argumentación dependa de lo que dice San Pablo y por lo tanto yo no estoy haciendo propiamente teología, estoy haciendo formalmente filosofía.
filosofía cristiana es realista, porque yo no estoy partiendo de lo que dice Dios, sino de la realidad del ente. ¿Me entienden eso? Yo creo que después de la quinta clase de lo que venimos viendo, ustedes ya entienden estas cuestiones y se dan cuenta, ¿no es cierto? El error de aquellos que intentan ver en Santo Tomás filosofía cristiana. En todo caso, nosotros podríamos decir que Santo Tomás lo que hace es filosofía consonante con el cristianismo. ¿Se dan cuenta? Filosofía consonante con el cristianismo. Pero es lo mismo decir filosofía consonante con el cristianismo que decir filosofía cristiana. No es lo mismo. No es lo mismo. Y ustedes que ya están en un tomismo avanzado, ¿ven? Ustedes ya están en un tomismo avanzado, ya no van a cometer ese error de decir filosofía cristiana. ¿Se dan cuenta? Es el error de Garrigou-Lagrange, es el error de Gilson, y es el error de los pollos de Gilson, que andan por ahí dando vueltas en las redes. Nosotros seguimos a Cornelio Fabro, ¿sí? Somos de la escuela fabriana nosotros. Entonces, hacemos bien la distinción. Como dice Santo Tomás en el capítulo 1 de la Suma contra los Gentiles, es propio del sabio ordenar los saberes, ordenar la realidad, hacer distinciones, ordenar. Entonces nosotros seguimos esa línea, estamos ordenando los saberes, ¿cierto? Claro, no hay medicina cristiana, ¿eh? Y si hay un carpintero que está rezando mucho mientras serrucha la madera, no está haciendo una mesa cristiana, ¿no es cierto? Y el odontólogo, cuando te revisa los dientes, no está haciendo odontología cristiana, ¿no es cierto? Bien. Entonces, atendiendo a esto, vamos a estudiar cuál es, ¿no es cierto? Hoy ya nos introducimos en las 5 vías de Santo Tomás. Bueno, ¿cuál es el procedimiento que realiza Santo Tomás? Hoy vamos a estudiar las primeras 3 vías que comparten un procedimiento en común. Un procedimiento en común. Bien, ¿qué filósofo nos interesa a nosotros rescatar aquí? Bueno, primero Aristóteles, ¿cierto? Lo primero en el orden del conocimiento es lo último en el orden del ser. Por lo tanto, Santo Tomás está partiendo de lo más conocido a lo menos conocido, ¿cierto? De lo más conocido a lo menos conocido. Está partiendo de ahí. Después, de Platón, es decir, de la participación. De la participación. Hay un ente que participa del ser. Por lo tanto, podemos ir al ser a través del ente, por esa conexión que implica la participación, que aparece claramente explicada en la cuarta vía. Pero nos vamos a quedar en un teólogo que nosotros ya hemos estudiado un poquito en otras clases y que nos va a servir para entender bien la estructura de las 5 vías, que es el pseudo Dionisio Areopagita. Areopagita. Bueno, ¿qué es lo que va a sostener este autor de los primeros siglos, de la primera mitad del primer milenio de la cristiandad, que escribió la jerarquía celeste, los nombres de Dios? Y básicamente hoy nos vamos a basar en ese libro del pseudo Dionisio que se llama Los nombres de Dios. Los nombres de Dios. Y para eso, ¿no es cierto?, vamos a explicar cuál es el procedimiento.
¿Cuál es la metodología que está utilizando Santo Tomás? Bueno, vamos a decir que en el Pseudo Dionisio hay tres grandes momentos de su procedimiento. Lo que intenta saber Pseudo Dionisio es, que les voy a explicar bien esta temática, porque yo le he estudiado mucho esta temática en mi libro que se llama Teología de la Teología. En ese libro hemos estudiado bastante esta temática, entonces me voy a detener un poquito en ella. Pseudo Dionisio lo que intenta descubrir es lo siguiente. Él dice, bueno, nosotros utilizamos el lenguaje para predicar nombres de Dios, es decir, atributos de Dios. Entonces nosotros decimos que Dios es uno, que Dios es bueno, que Dios es santo, que Dios es omnipotente, que Dios es justo, que Dios es soberano. Bueno, nosotros predicamos nombres de Dios, dice el Pseudo Dionisio. Pero ¿de dónde vienen esos nombres? ¿De dónde vienen? No de dónde vienen esas cualidades, sino de dónde vienen los nombres que predicamos como cualidades. ¿Se entiende la diferencia, no? ¿De dónde vienen esos nombres? Esos términos, ¿de dónde vienen? ¿Y de dónde vienen la manera que nosotros tenemos de hablar de Dios con esas cualidades que nosotros hablamos y mencionamos? Y bueno, vamos a suponer un escenario, ¿sí? Supónganse ustedes que los nombres de Dios dependen de una lengua divina que solo habla y conoce Dios y los ángeles. Y Dios habla a los hombres con lenguaje divino que los hombres no entienden. Nosotros podríamos predicar de Dios nombres que nosotros no conocemos. Podríamos decir que Dios es justo si no entendiéramos lo que es la justicia. Podríamos decir que Dios es bueno si no supiéramos qué es la bondad. Podríamos decir que Dios es santo si no supiéramos lo que es la santidad. Podríamos decir que Dios es uno si no supiéramos lo que es la unidad. Ahora resulta que la Biblia dice que Dios es uno, pero la Biblia explica en qué consiste la unidad. La Biblia dice que Dios es justo, pero la Biblia explica en qué consiste la justicia. La Biblia dice que Dios es el ser, pero la Biblia explica qué significa ser. La Biblia enseña que Dios es autosubsistente, pero la Biblia explica en qué consiste la autosubsistencia. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer para que esos predicados tengan sentido? Bueno, primero tenemos que entenderlos bien. Tenemos que hacer entendibles esos predicados en lo que nosotros nos es conocido. Por eso, la predicación bíblica es parabólica. Como Jesús no nos puede decir, mostrar el reino, dice, el reino de Dios es como si, es como si una semilla de mostaza, un polluelo. El reino es como un pastor con sus ovejas. El reino es como un viñedo. ¿Se entiende? O sea, Jesús sabe que nosotros conocemos el viñedo y que a través del viñedo podemos hacer inteligible. Hacer inteligible lo sobrenatural. Entonces, ¿cómo va a proceder el nombre de Dios en Pseudo Dionisio? Así.
Nosotros primero captamos una cualidad, una perfección que hay en el ente, ¿cierto? Predicamos una perfección que hay en el ente. Entonces nosotros decimos, por ejemplo, que el ente es uno, que hay en el ente una unidad que nosotros percibimos a través de los sentidos y del intelecto, una unidad en el ente. Ese momento positivo consiste en captar esa propiedad en el ente, que es lo primero en el orden del conocimiento. Ahora, ¿qué hacemos nosotros con esa predicación? Tenemos que seguir un principio metafísico. Puede haber una perfección en el efecto que no es de primera causa. Es decir, nosotros podemos decir que el hierro está caliente, sin suponer que aquello que lo calentó es más caliente que el hierro. ¿Es razonable decir así? ¿Se entiende? Yo les pregunto, ¿el hierro está caliente por sí mismo o por otro? Por otro. Puede, claro, Leonardo, claro. ¿Puede un hierro calentarse a sí mismo? No, porque no le No. corresponde la propiedad, ¿cierto? Entonces, pregunto, ¿el hierro es caliente por sí mismo o es caliente por otro? Por otro. La respuesta es caliente por otro. ¿Y dónde está el calor más propiamente? ¿En el hierro que fue calentado por otro o en ese otro que lo calentó? ¿Dónde está el calor más propiamente? En ese otro que lo calentó. En ese otro que lo calentó. Entonces, si yo digo que en el efecto hay una propiedad, si yo digo que en el efecto hay una propiedad, ¿puedo sostener que esa propiedad no está en la causa de que tenga esa propiedad el efecto? No, tiene que estar en la causa. Ahora, si esa propiedad que está en el efecto está en la causa de que el efecto la tenga, ¿dónde está más perfectamente esa propiedad? En la ¿En el causa. efecto o en la En la causa? causa. En la causa. La causa. En la causa, ¿se dan cuenta? Bien, ya Profe, vamos a seguir una, razonando, pero vamos a atender a las dudas existenciales de Pablo y de Isaac. ¿Eh? una, Pablo, una duda, comenzamos que profe. levantaste primero. Ah, perdón. Sí, Eh, Perdón, me callo. no, si quieren ya preguntas. vamos, Ernesto. Ok, ok. Ya vamos, respetamos el orden de la mano. A ver, Pablo, sí. Eh, ¿Hay alguna distinción en cuanto a las propiedades que se manifiestan en los efectos? Porque, por ejemplo, yo, en el caso de los seres humanos, yo no me causé a mí mismo, sino que fui una causa de mis papás, o sea, un efecto de la unión de mis papás. Eso quiere decir que hay una parte de mí que se dio de la unión de mis padres, y en el caso mío, yo sería más perfecto que la parte de mí que estaba en mis padres o algo así, o trasladándolo a otro tipo de causa y efecto, por ejemplo, la formación de la Tierra. Eh, la Tierra fue un cúmulo de, no sé, de rocas y bla, 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 al inicio del sistema solar, y sí se encontraba una pseudo Tierra en potencia, que luego se unió y se transformó en lo que es ahora, pero yo veo que la Tierra es más perfecta como ahora que como era cuando estaba en potencia. ¿Cómo es eso ahí? Claro, vos estás hablando con la mente de la evolución, estás diciendo los cuerpos se van haciendo cada vez más sutiles y complejos y más perfectos. Entonces, ¿cómo puede ser que
antes eran menos perfectos y ahora son más perfectos, si la causa que es anterior al efecto es superior al efecto, entonces lo primero tendría que ser superior a lo segundo. No hay ninguna propiedad que vos tengas que no la hayas recibido. Ahora, vos estás pensando en el orden de causas horizontales intermedias. Pero acá de lo que estamos hablando no es de las causas horizontales intermedias, sino de la causa primera por la cual la propiedad existe, no por la cual la propiedad se comunica. Vos acá estás hablando de los entes que comunican la propiedad, pero no mencionaste ninguna vez al ser por el cual esa propiedad existe. ¿Me entendés? Entonces de eso estamos hablando. No estamos hablando de cualidades que se comunican, sino del origen de esa cualidad. Entonces, el ser que origina la cualidad es superior a aquellos que la comunican la cualidad. Sí, profe, mi pregunta es, siguiendo esa lógica de que no hay nada que esté en el efecto, que no esté en la causa, y aún más perfectamente, entonces uno dice, bueno, si nosotros podemos ser justos, Dios posee la justicia perfectamente, ¿no? Cabría decir entonces, siguiendo esa lógica, que si somos seres personales y relacionales, entonces Dios poseería esa facultad, ¿no?, de ser relacional y un Dios personal. Claro, claro. Nosotros no podemos ser personas, si es una perfección, si no recibimos esa perfección de algún lado. Efectivamente. Sí, sí. Dios es persona porque nosotros somos seres racionales y nuestra racionalidad participa de una razón. Y somos seres libres porque nuestra libertad participa de la libertad de una voluntad superior. Son atributos comunicables. Ciertamente, sí, sí, tu razonamiento es correcto, sí. Vamos con Ernesto Giacopello. No, no tenía comentario yo. No, No yo sé no quién levanté la mano. había. Creo que era Vos no has Alex. levantado, no sé quién. Alex, meta Alex entonces. Sí, profe, una pregunta. Entonces se puede decir que siempre, en todo caso, los efectos tienen alguna, no sé cómo llamar esto, si sea correcto llamarlo así, tienen alguna propiedad de la causa. Claro, ese no es que tienen una propiedad de la causa. Efectivamente que la tienen. Pero no puede existir una propiedad en el efecto que no esté primero en la causa. Ok, Eso es lo que estamos diciendo. ok. Y no solo primero en el orden del conocimiento, sino en el orden del ser, es decir, más propiamente. Ok. Más propiamente. Entonces, ahí está. Eso descubrimos una propiedad en el ente y la predicamos de Dios. ¿Se entiende? La predicamos de Dios. Entonces decimos, yo me topo con la unidad en la sustancia, me topo con la belleza en la sustancia, me topo con la verdad en la sustancia, me topo con la bondad en la sustancia. Ahora, si hay una perfección en las sustancias finitas y lemórficas, ¿tiene que estar esa perfección en aquel que comunica esa perfección? Esa perfección la tiene por sí mismo. No la puede tener por sí mismo. ¿Por qué? Porque ese ente no se ha causado a sí mismo. Por lo tanto, no la puede tener por sí mismo. La tiene por otro. Bien. Entonces, yo puedo predicar la perfección que encuentro en el efecto también en la causa. Sí. Hasta ahí vamos. Ernesto, ahora sí ya tenés una Sí, pregunta. ahora sí, podríamos vincular esto
ah, teológicamente con los atributos de Dios comunicables? Yo creo que sí, 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 sí. Teológicamente, lo que estamos diciendo es compatible con la idea del Mateo como que Sí, claro, o sea, la, la suma de los atributos de Dios, atributos es que que son dadores de Dios y hay atributos que Dios nos comunica y uno de los que es más mencionado es cuando dice que seamos santos como Él es santo. Entonces, así como Dios es santo, podemos nosotros ser santos, como Dios es justo, esos son atributos comunicables. Nosotros debemos buscar la justicia. Claro, nuestra justicia es imperfecta y por eso lo estipulando con lo que se estaba manifestando, profesor, porque como entes, entonces nuestra justicia es imperfecta, pero en el ser, en la causa, que es Dios, la justicia es perfecta. Entonces, eso es más o menos, no sé si me quedé corto. no, perfecto, perfecto. O sea, hay atributos de Dios que solamente le pertenecen a Dios, que si los pudiera comunicar a los seres humanos o a cualquier otra criatura, por ejemplo, puede ser Dios poderoso si nosotros también somos todopoderosos, claro, ¿entiendes? Se rompería la divinidad. Ese es el problema. Bueno, Profe, tengo una duda. sí, sí, Pablo, sí. ¿Una propiedad no es lo mismo que una identidad? Me refiero porque, por ejemplo, yo no soy una propiedad, pero significa que no hay, a ver cómo decir. Eh, Usted a veces ha dicho que nosotros estamos en Dios o algo así. Entonces, Sí. eh, hay alguien, hay un profe Jonathan o quien sea, Pablo, lo que sea plenamente perfecto en cuanto a sí mismo y nosotros como que tratamos de serlo, así como que nosotros tenemos propiedades, eh, propiedades que no son perfectas, pero que participamos de esa perfección. Entonces hay una diferencia entre la identidad y y las propiedades o cómo funciona. Claro, No sé las si me expliqué bien. propiedades conforman la identidad, ¿sí? Conforman la identidad. La identidad es la forma sustancial. Las propiedades son cualidades de la forma sustancial, pero no son la forma sustancial. Pero cuando Dios nos pensó a todos antes de crearnos, nos pensó perfectamente, sin imperfecciones. Entonces nosotros, que somos imperfectos, deberíamos tratar de ser lo más perfecto posible. Entonces significaría que nosotros podríamos, de alguna forma, tratar de acercarnos a esa versión de nosotros mismas pensada por Dios y que es perfecta, o ahí cómo es el tema. Ese es el llamado. Claro, el llamado es eso, hacer, recuperar el modelo de la creación. Este modelo perfecto, pero Jesucristo supera ese modelo. Nosotros no estamos llamados a recuperar lo que Dios quiso hacer en Adán, sino a tener la imagen de Jesucristo que es superior a Adán. Pero ya nos metemos en otros temas que nos alejan un poco de lo que estamos desarrollando. Elías,
tenés el micrófono apagado. Sí, una pregunta, profe. Si Tomás, si aquí llega Agustín, digamos en las tesis que presenta acerca del orden, y Agustín formula preguntas como si Dios está sometido a su propio orden, ¿no? También dice que no existe el desorden como tal, ¿no? Eso incluiría que el mal y el pecado está dentro de ese orden establecido, ¿no? Por Dios. La pregunta sería si esa misma capacidad del ser, de lo que es Dios, sostiene el orden, digamos, de esa contrariedad que podría ser el pecado, ¿no? Porque sabemos que el mal también tiene un orden o una lo sostiene en degradación, ¿no? Un ejemplo, la fruta, ¿no? La fruta se va degradando en grados de que llega a ser hasta polvo, ¿no? No tiene como un orden establecido para eso. No sé si me hago entender. A ver, no es que el mal esté presente intrínsecamente en el modelo originario, sino que por la finitud del ente, la materia sufre de la generación y la corrupción. Y esa corrupción puede darse también en el hombre. Entonces, no fruto del modelo originario, sino fruto de la caída, es que la corrupción también llega a la raza humana. Ahora, el mal no es modelo, es ausencia de la plenitud del ente. Entonces, en función de que el ente fue pensado plenamente y fruto de la caída, hay una degeneración en el modelo originario, el mal es ausencia de esa virtud. Es decir, ponele, si a mí me cortan un brazo, no es que a mí me están sumando algo que yo no tengo. A mí me están quitando algo que yo debería tener. Entonces el mal no es criatura, no es algo. El mal es algo que va horadando el ser de las cosas, que lo va minando, digamos, ¿sí? Pero están haciendo preguntas que ya nos están desviando un poco de la temática central. Entonces, cortemos con las preguntas y sigamos con las clases, porque esto va a terminar en que vamos a terminar hablando de la Trinidad como el otro día. Entonces, tan buenas las preguntas, pero no nos están llevando a la temática central, están desviando de la temática central. Entonces, atendiendo a esto, la primera, digamos, tesis o postura del pseudo Dionisio Areopagita es la afirmación. ¿En qué consiste la afirmación? En predicar de Dios lo que encontramos en la criatura. ¿Se entiende? Predicar de Dios la perfección que encontramos en la criatura. Hasta ahí vamos bien, ¿no es cierto? Bien. Esa es la primera tesis, la afirmación. Segundo movimiento, la remoción. ¿En qué consiste la remoción? En remover el modo finito de esa perfección. Avancemos un poco antes que Leo se nos duerma. Remover el modo finito de esa perfección en Dios. Entonces yo digo, Elías es bueno. No puede tener esa bondad por participar de sí mismo. No la tiene por sí mismo, la tiene otro. Bueno, entonces, el que le dio la bondad, Elías, es más bueno que Elías.
es el método de la supereminencia, que lo que está removiendo, che, yo me noto con dificultad. Ustedes me escuchan bien, ¿no? Eso es lo importante. Sí, Sí, se escucha profesor, claro. se Me escucha escuchan bien. bien. Ok, bien, bien. Entonces, yo les digo, por ejemplo, Elías es uno y predico de Dios también la unidad. Digo, Dios es uno. Hasta ahí estamos con la afirmación, ¿se entiende? Es el momento de la afirmación. Pero ahora, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que negar de Dios? El modo finito. Entonces, ¿qué va a decir? Dios es uno, pero no como Elías, pero no como Alex, pero no como Pablo, pero no como Kevin, ni como Ernesto. Dios es un super uno, ¿se cuenta? Entonces ahí viene el momento de la supereminencia. Órale. ¿Entienden? Sí. ¿Entienden esos tres momentos? ¿Sí? Dios es bueno, pero no como Ernesto. Es súper bueno, es ultra bueno. ¿Se dan cuenta? Es perfectamente bueno. Dios es bello, pero no como el ente, que es bello de manera imperfecta, sino que Dios es bellamente perfecto, perfectamente bello, puramente bello. Entonces, tenemos, ¿cuáles son los tres momentos? ¿Ya lo anotaron? Afirmación, remoción y supereminencia. ¿Bien? Afirmación, negación y supereminencia. Ahora la clase es la más fácil que hay. Vamos a leer las primeras tres vías y vamos a ver si encontramos esta estructura. Analítica del ente, para descubrir en el ente una perfección. Por ejemplo, decir, hay una perfección que es ser motor, móvil. ¿Qué es más perfecto, ser motor o ser móvil? Es más perfecto ser motor que ser Motor. móvil, porque motor es lo que da y móvil es lo que recibe. ¿Sí? Entonces, encuentro la perfección. Motor, ¿de dónde la toma a la perfección? ¿De Dios o de la criatura? De Dios. De Dios. No, pero ¿de dónde la toma en el orden del conocimiento? ¿De dónde la toma a la perfección, Santo Tomás? Del ente. De la criatura. En el orden del conocimiento la toma de la criatura. Sí. Entonces dice, Sí, porque es la causa. Sí. la criatura es motor. Bien. Dios es motor, pero no como la criatura, sino que es un motor inmóvil, porque la criatura es motor móvil. Dios es, el ente es causa. Dios es causa, pero no como el ente. ¿Por qué? Porque es causa incausada primera. ¿Se dan cuenta? El ente es necesario. Dios es necesario, pero no como el ente. ¿Por qué? Porque el ente es necesario por otro. Dios es necesario por sí mismo. Vamos a leer y vamos a ver si encontramos. ¿Alguien tiene la suma teológica por ahí? Sí, yo la tengo. ¿La querés leer? Tenemos que leer la cuestión 2, artículo 1, la naturaleza divina. ¿Dios es o no es evidente por sí mismo? No, perdón. Artículo 2. Cuestión 2, artículo 2. La existencia de Dios, ¿eso no es demostrable? No, no, no. El artículo 3. ¿Existe o no existe Dios? Ah, listo. Ahí va. ¿Existe o no existe Dios? Objeciones por las que parece que Dios no existe. Primera, si uno de los contrarios es infinito, el otro queda totalmente anulado. Esto es lo que sucede con el nombre Dios al darle el significado a ningún mal. Pero la segunda objeción,
Más aún, lo que encuentra su razón de ser en pocos principios no se busca en muchos. Parece que todo lo que existe en el mundo, y supuesto que Dios no existe, encuentra su razón de ser en otros principios, pues lo que es natural encuentra su principio en la naturaleza. Lo que es intencionado lo encuentra en la razón y voluntad humanas. Así pues, no hay necesidad alguna de acudir a la existencia de Dios. En cambio, está lo que se dice en Éxodo 3:14 de la persona de Dios. Yo existo. Solución. Hay que decir, la existencia de Dios puede ser probada de 5 maneras distintas. La primera y más clara es la que se deduce del movimiento, pues es cierto, y lo perciben los sentidos, que en este mundo hay movimiento, y todo lo que se mueve es movido por otro. De hecho, nada se mueve a no ser que en cuanto a potencia esté orientado a aquello por lo que se mueve. Por su parte, quien mueve está en acto, pues mover no es más que pasar de la potencia al acto. La potencia no puede pasar a acto más que por quien está en acto. Ejemplo, el fuego en acto caliente hace que la madera en potencia caliente pase a caliente en acto. De este modo, la mueve y cambia. Pero no es posible que una cosa sea lo mismo simultáneamente en potencia y en acto. Solo lo puede ser respecto a algo distinto. Ejemplo, lo que es caliente en acto no puede ser al mismo tiempo caliente en potencia, pero sí puede ser en potencia frío. Igualmente, es imposible que algo mueva y sea movido al mismo tiempo, o que se mueva a sí mismo. Todo lo que se mueve necesita ser movido por otro. Pero si lo que es movido por otro se mueve, necesita ser movido por otro, y este por otro. Este proceder no se puede llevar indefinidamente, porque no se llegaría al primero que mueve. Y así no habría motor alguno, pues los motores intermedios no mueven más que por ser movidos por el primer motor. Ejemplo, un bastón no mueve nada si no es movido por la mano. Por lo tanto, es necesario llegar a aquel primer motor al que nadie mueve. En este, todos reconocen a Dios. Segundo, la segunda Bien, es la que se... Listo. vamos con ese. ¿Cuál es la estructura de esa vía? ¿Alguien se anima a tomar lo que venimos enseñando y explicarla a la vía con esa estructura? Para que ustedes también ejerciten. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Santo Tomás? Se han apichonado todos ahí. Con, profe, con afirmación, remoción y supereminencia, Claro, con esa estructura. Ok, claro, con la estructura que venimos viendo, sí. ok. ¿Qué te va a animar o Eh, no? bueno, no sé si lo haga bien, pero pues igual lo voy a hacer. Explica el tema del movimiento, ¿no? Que todo está en constante movimiento y explica que hay un motor, eh, hay un motor que se basa que hay un motor que mueve a otros, ¿no? Pero que esto no se puede llevar en la afirmación. No sé si estoy bien. Pero no es como el motor que nosotros conocemos, como el ente, que puede ser un motor que puede mover a otro. Porque este motor que está moviendo a otro, también alguien lo está moviendo, ¿no? Entonces, esa es la vida de la remoción. No es como el motor que nosotros conocemos en nosotros mismos, ¿no? A mí alguien me enseñó las matemáticas y yo se las enseño a mis hijos, pero yo no me enseñé las matemáticas a mí mismo, ¿no? Alguien tuvo que haberme las enseñado a mí para que yo pueda así mismo mover a mis hijos, a que aprendan la aritmética, ¿no? Bien, Entonces, en el principio de la remoción,
decimos que este motor no es como el ente, sino este motor tiene que ser inmóvil, o sea que él está en acto puro, sabe todas las ciencias y él mueve a otro en el sentido de las matemáticas. Él creó las matemáticas, él sabe las matemáticas y a él nadie lo ha movido para que él se las comunique a otros. En ese sentido, él es un motor inmóvil, ¿no? Hablamos que del motor podríamos ser los otros, los entes, pero en la remoción diríamos que él es un motor inmóvil porque él no es como nosotros. Le quitamos la finitud. No sé si estoy bien Totalmente. hasta ahí. Okay. Perfecta tu explicación. O sea, nosotros nos topamos con que en el mundo hay paso de potencia al acto. Y todo lo que pasa de potencia a acto lo hace porque es movido por alguien que ya está en acto, ¿sí? En eso consiste el movimiento. Pero resulta que en el orden de las criaturas, siempre el que mueve también es movido. Porque el que está en acto no está en acto puro, ¿se entiende? El que mueve no es acto puro nunca. ¿Y por qué no? ¿Alguien se anima a decir por qué los motores criaturales no son acto puro? Porque no se mueven a sí mismos, sino que necesitan ser movidos por otros. ¿Pero por qué? Porque no somos la causa primera. ¿Por qué? Porque somos imperfectos. ¿Por qué? Por la finitud del ente. Pero no están llegando a la explicación metafísica. A ver, Martín. Porque no tenemos todas las perfecciones. No. Porque no somos Martín. autosustentables. No. Porque ninguno es la causa primera. A ver, ¿cuál fue la pregunta de Jonathan? Ahí está, ahí volvió Arturo. ¿Por qué no somos acto puro? Las criaturas no son acto puro. ¿Por qué? Porque nosotros mismos también pasamos. Porque estamos compuestos de acto de ser y de esencia. Bueno, ahí está más cerca. Porque nosotros mismos también pasamos de la potencia al acto. Porque el ente ilemórfico tiene una doble composición. Materia y forma, según la cual la materia es potencia con respecto a la forma. Y esencia y acto de ser, según la cual la esencia es potencia con respecto al acto. O sea que nosotros somos potencia por ser material y por tener una esencia. ¿Se dan cuenta? Entonces, nosotros somos... Bueno, vamos. Entonces, nosotros somos motores. Sí. Pero somos motores como acto puro o como acto potenciado que para ser movido necesitamos reposar en un acto puro. Potenciales. Potencial como acto potencial Entonces, para ser movido. somos motores potenciales. Pero ser motor para nosotros ¿es una perfección o una imperfección? Imperfección. Ser motor es perfección. Perfección, pero no es. No, ser motor es perfección. Perfección. Okay. Ser motor es perfección. Ahora, a esa perfección es un nombre, ¿o no? ¿Sí o no? Si yo digo, la criatura es motor, ¿es una perfección o no? ¿Es un nombre o no? Sí, ¿Sí o no? ser. Sí, Bueno, pero si no yo digo, pura, no. ¿ah? Sí, pero no autoexistente o que exista por sí misma. Claro, pero vamos de a poco. Si yo digo entonces que el nombre que nosotros vamos a predicar es ser motor, vamos a predicar de Dios ese atributo que encontramos en el ente, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Que Dios es motor o que no es motor? Que sí es motor. Sí. Es motor. Pero ¿qué tenemos que hacer ahora? Remover la imperfección que hay en nosotros como motores.
¿Y nosotros somos motores móviles o inmóviles? Móviles. Entonces, que nosotros seamos motores móviles, ¿nos hacen motores perfectos o imperfectos? Motores Perfecto. Imperfectos. Entonces, nosotros vamos a predicar de Dios, que es motor móvil, Móvil. o que es motor inmóvil. Móvil. No digo inmóvil, perdón. Inmóvil. ¿Quién ha dicho móvil? Lo vamos a echar del No, yo curso. me equivoqué. Quería decir inmóvil, No, pero que me hice Dios bolas. es motor inmóvil. Entonces, Sí. afirmación, Dios es motor, pero no como la criatura. ¿Por qué? Porque estamos removiendo la infinitud, la Órale. imperfección, que es ser motor móvil, y estamos diciendo Dios es motor inmóvil. Ahí está la supereminencia. ¿Entendieron la estructura de la vía? Órale, sí. A ver, lo voy a... ¿Se entiende cómo funciona? Motor imperfecto sería, en el caso de ¿Cómo? los entes. Motor imperfecto sería en el Inmóvil, caso de los móvil. Claro. entes. Claro, pero utilicemos la palabra móvil, claro. Imperfecto, móvil, sí. Claro, ¿Estamos que dije bien hasta ahí? imperfecto como a modo general. Bien. ¿Estamos bien entonces? ¿Entendieron la estructura de cómo está razonando? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, vamos a la segunda. Leamos la segunda. Dice, la segunda es la que se deduce de la causa eficiente, pues nos encontramos que en el mundo sensible hay un orden de causas eficientes. Sin embargo, no encontramos ni es posible que algo sea causa eficiente de sí mismo, pues sería anterior a sí mismo, cosa imposible. En las causas eficientes no es posible proceder indefinidamente, porque en todas las causas eficientes hay orden. La primera es causa de la intermedia, y esta, sea una o múltiple, lo es de la última, puesto que si se quita la causa, desaparece el efecto. Si en el orden de las causas eficientes no existiera la primera, no se daría tampoco ni la última ni la intermedia. Si en las causas eficientes llevásemos hasta el infinito este proceder, no existiría la primera causa eficiente. En consecuencia, no habría efecto último ni causa intermedia. Y esto es absolutamente falso. Por lo tanto, es necesario admitir una causa eficiente primera. Todos la llaman Dios. Bien. Ahí tenemos entonces la estructura. ¿Alguien se anima a explicar, como hemos hecho hace rato con la primera, aplicar la estructura de lo que venimos estudiando para entender esta segunda vía? ¿Puede repetir, profesor, por favor? Y alguien se anima a hacer lo que hicimos con la primera vía, que es explicarla con la estructura que venimos estudiando, hacer lo que han hecho con la primera, ahora con la segunda. A ver, Leonardo. A ver, que yo me animo. Bueno, vemos la primera sería la afirmación y sería que captamos en el ente que captamos primero que esta es causada por algo y a su vez también captamos que el ente mismo también es causa de otros entes. Por lo tanto, el ente sería causa, pero sería causa intermedia, porque antes de él hubo algo anterior que lo causó. Entonces, por la vía de la remoción, diríamos que es imposible remontar esta cadena de causas eficientes hasta el infinito. También por la razón de que de que como estas son causas intermedias, si no hubiera una primera causa, todo lo demás no hubiera sido causado. Entonces diríamos que esa causa que estuvo primero tiene que ser causa al igual que el ente, pero no puede ser causada por ninguna otra cosa, porque si no las demás cosas en la cadena causal no tendrían ser. Y a esa causa la llamaríamos Dios. Excelente, excelente. ¿Ven cómo van entendiendo? O sea,
nosotros tenemos una perfección. ¿Cuál es la perfección que encontramos en el ente? ¿La de ser causa o la de ser causada? Causado. ¿Ser causado es una Causado. perfección o ser causa es la perfección? Ser causa. Causa. ¿Cómo? La causa es la perfección. Ser causa es la perfección. ¿Y cuál es la imperfección que hay que remover? ¿La de ser causa o la de ser causado? Ser causado. Causado. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a predicar de Dios? ¿La perfección de ser causa o la imperfección de ser causado? Causa. Entonces, afirmación, Dios es causa. ¿Qué vamos a remover? ¿La perfección o la imperfección? La La imperfección. imperfección. ¿Cuál es la imperfección? ¿Ser causa o ser causado? Causado. 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 Entonces, ¿qué vamos a remover? Vamos a decir que Dios es causa, pero no como el ente, porque el ente es causa causada. En cambio, Dios es causa Incausada. incausada. Por lo tanto, es causa primera. ¿Se dan cuenta que el mecanismo es el mismo? No sé si van entendiendo el mecanismo. Bueno, vamos con la otra, con la tercera vía y con eso terminamos hoy. Vamos a leer la tercera vía. Dice, la tercera es la que se deduce a partir de lo posible y de lo necesario. Y dice, encontramos que las cosas pueden existir o no existir, pues pueden ser producidas o destruidas, y consecuentemente es posible que existan o que no existen. Es imposible que las cosas sometidas a tal posibilidad existan siempre, pues lo que lleva en sí mismo la posibilidad de no existir, en un tiempo no existió. Si pues todas las cosas llevan en sí mismas la posibilidad de no existir, hubo un tiempo en que nada existió. Pero si esto es verdad, tampoco ahora existirá nada, puesto que lo que no existe no empieza a existir más que por algo que ya existe. Si pues si pues nada existía, es imposible que algo empezara a existir. En consecuencia, nada existiría. Y esto es absolutamente falso. Luego, no todos los seres son solo posibilidad, sino que es preciso algún ser necesario. Todo ser necesario encuentra su necesidad en otro, o no la tiene. Por otra parte, no es posible que en los seres necesarios se busque la causa de su necesidad, llevando este proceder indefinidamente, como quedó probado al tratar las causas eficientes. Por lo tanto, es preciso admitir algo que sea absolutamente necesario, cuya causa de su necesidad no esté en otro, sino que él sea causa de la necesidad de los demás. Todos le dicen Dios. Bien, muchas gracias, querido Isaac. Nosotros tenemos entonces una perfección y una imperfección. Acá hay dos imperfecciones. ¿Qué es mejor, ser posible o ser existente? Posible. Claro, si yo le digo a Isaac, che Isaac, yo para leer las 5 vías te voy a pagar $10, pero te voy a pagar con $10 posible, no con $10 reales. Y Isaac va a decir, no, a mí los $10 posibles no me sirven, a mí me sirven los reales, no los posibles. Ah, como los 100 táleros pensados de Kant. Los pensados sirven. ¿Y qué es mejor, ser necesario o ser contingente? Necesario. Ser necesario, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a predicar de Dios? ¿La perfección de ser necesario o la perfección de ser contingente? Necesario. Pero los entes son, ¿hay entes que son necesarios o no? No. Sí, ¿Cuáles son sí, los entes necesarios? los que son necesarios por otros. ¿Y cuáles son?
¿Qué significa necesario? Que no puede no ser. ¿Qué significa contingente? Que puede ser como no ser, que sufre la generación y la corrupción. ¿Cuáles son los entes que sufren de generación y corrupción? Los contingentes. Pues todos. No, pues, Los si materiales. contingencia es eso, y me definí la definición con la definición de una tautología. ¿Cuáles son los entes contingentes que sufren de generación y corrupción? Pues, Los prácticamente entes todo lo que materiales. existe, ¿no? Materiales. Los entes los entes vivos. materiales. Materiales. La materia es la que sufre de la generación y la corrupción. Entonces, ¿los necesarios son los abstractos? Pará, vamos despacio. Los entes necesarios son las formas puras. ¿Y cuáles son los entes que son formas puras? El alma y los ángeles. ¿El alma es necesaria o contingente? Si me dicen que el alma es contingente, me tienen que decir que el alma es mortal. ¿El alma es mortal o no? No. No. Entonces, ¿el alma es contingente? Entonces, ¿el alma es contingente o necesario? Necesaria. Necesario. Pero es necesaria por sí o por otro. Por otro. Por otro. Ahí está. ¿El ángel es necesario o contingente? Necesario. Pero es necesario por sí o por otro. Por otro. Por otro. Entonces, ¿qué es más perfecto? ¿Ser necesario por sí o ser necesario por otro? Ser Ser necesario por sí. Sí. Entonces, ¿vamos a predicar de Dios que es necesario Por sí o que es mismo. contingente? Que es necesario. Que Dios es necesario, por sí. pero no como el ángel, pero no como el alma, porque el ángel y el alma son necesarios por otro. En cambio, Dios es necesario por sí mismo. ¿Se dan cuenta? Entonces, tenemos la estructura de las tres vías, es la misma. Exactamente la misma. Sí, Martín. Una pregunta, Jonathan. Para que Martín tenía levantada la mano. Ahí vamos después con Borja. Ah, ya. Gracias, profesor. Pero bajo esa lógica, los ángeles, como son creación de Dios, también son contingentes, porque Dios pudo tranquilamente no haberlos creado. Pero una vez que los creó, son incorruptibles. Ah, ok, ya. O sea, ser contingente es sufrir de generación y corrupción. Las dos cosas. Evidentemente que el alma es eviterna, no es eterna, es eviterna. Pero bueno, después pueden estudiar qué significa ser eviterno, ¿no? ¿Alguien sabe qué es eviterno? No. Algo que comienza, Solo pero que me no lo termina. imagino. Ah, ok. Arturo. Sí, Jonathan, ahí yo tenía como la pequeña confusión o duda sobre la relación entre esencia y la forma, porque, a ver, digamos, la forma ya implica tener esencia y la esencia no necesariamente implica tener forma, o cómo es la relación ahí entre la esencia y la forma. Entonces, en ese sentido, yo también tenía un poquito la duda, como lo que comentaron anteriormente sobre el ángel, pero eso ya quedó respondido. Pero entonces, la forma ya implica tener una esencia y la esencia no necesariamente tiene una forma, pero yo he entendido que la forma es más necesaria que la esencia, ¿no? La esencia es más contingente que la forma. Entonces, ¿cómo es ahí esa comunicación entre la esencia y la forma? Y entonces podemos decir que ya un existente es ya el acto de ser con la esencia, y ahí ya podríamos decir que existen conceptos abstractos o espíritus o almas sin consulta, sin requerir la forma. O sea, no sé, conceptos matemáticos ya serían existentes por la forma de ser y la esencia. Esa es mi duda, la relación entre forma y esencia. No, al principio la pregunta quedó clara, después con lo que has dicho ya se ha nublado todo de nuevo. Pero a ver, vamos.
Esencia y forma son lo mismo, pero en distintos sentidos. La esencia es la predicamentalidad lógica de la forma, y la forma es la existencia ontológica de la esencia. Ah, ok. Toda forma tiene una esencia, pero no toda esencia se formaliza. Ah, sí, es más o menos lo que intuye, Eso. sí. Sí, ¿Lo sí. puede repetir, profe, por favor? Para anotar. Toda esencia no toda esencia se formaliza, porque la esencia puede ser pensada por Dios y no es la forma sustancial de nada. Es simplemente idea, pensamiento, seminario. Toda forma es una esencia concreta. Toda sustancia tiene una forma, si no, no sería una sustancia. ¿Sí? Toda sustancia tiene una forma y la esencia es la identidad de esa forma. Son dos maneras de hablar de lo mismo. La esencia es el aspecto lógico y la forma es el aspecto ontológico, digamos. Ah, ok. Bien. ¿Cómo estuvo eso último, perdón? ¿La esencia es qué? Claro, la esencia es el conjunto de propiedades que se predican de una realidad que hacen que esa realidad sea esa y no otra. La forma es aquello que identifica, aquello que comunica esas propiedades al individuo, aquello que está en el individuo como determinando. Entonces la forma es ontológica, está en el ente determinándolo. En cambio, la esencia es lógica, es aquello, digamos, la esencia es la forma en la mente. Ok. Y la forma es la esencia en la cosa. Ahí está. Vamos con Alex. Gracias, profe. Entonces, ¿las matemáticas serían necesarias? Sí, no la matemática, las formas de la matemática. La forma de la matemática. Claro, porque son indestructibles. ¿Cómo podés destruir el número 1? ¿Dónde lo rompo? Ajá. ¿Dónde lo destruyo al número 1? Ok, ¿Mm? ok. Claro, ser contingente es que podría no ser. Ahora, una vez que el ente formal, ¿cómo lo destruimos al ente formal? ¿Dónde lo destruimos? Depende si consideramos que son existentes o no. Pero es otro tema. Si son existentes, son indestructibles. Si no son existentes, son contingentes. Pero no por ser formales, sino por ser inexistentes. Esa es otra temática. ¿Qué? ¿Ernesto? ¿Qué? No me reí. Vamos, Ah, está muy denso esto. sí, igual ya vamos a perfeccionar un Y poquito. va por delante de lo que estoy yo carburando. Isaac, ¿tenés Sí, una pregunta? sí, pero fue una pregunta. Es que hace tiempo había escuchado la respuesta de Russell a una de las vías tomistas y me resonó mucho. Dice así, dice Russell, puedo ilustrar lo que me parece su falacia por excelencia. Todo hombre existente tiene una madre, y me parece que su argumento es que, por lo tanto, la raza humana tiene una madre. Pero evidentemente la raza humana no tiene una madre. Esa es una esfera lógica diferente. Eso tiene que ver con la teoría de los conjuntos de Russell. ¿El conjunto de todos los conjuntos es otro conjunto o forma parte del conjunto? Si forma parte del conjunto, no forma parte del conjunto. Y si no forma parte del conjunto, forma parte del conjunto. Es con la teoría del barbero, la paradoja del barbero. Solo puedo afeitar a aquel que no se puede afeitar a sí mismo. Si me afeito a mí mismo, es porque no me puedo afeitar a mí mismo. Y si no me puedo afeitar a mí mismo, es porque me puedo afeitar a mí mismo. Ya sea que me pueda afeitar a mí mismo o que no me pueda afeitar a mí mismo, entonces me puedo afeitar o no me puedo afeitar, digamos, ¿no? Es una paradoja que no entiende el orden ontológico de la distinción entre la lógica y la ontología, la forma y la especie.
Pero eso lo vamos a debatir en otra ocasión. Vamos a estudiar esa temática. Pero no es una temática que nos lleve a estas tres vías por ahora. Porque aparte Russell no es un buen metafísico, así que no creo que sea estudiar a Russell. Estudiaríamos más bien las críticas que le hace Kant a las 5 vías. Kant es más inteligente que Russell, ¿no? Entonces vamos a estudiar a Kant mejor, ¿sí? ¿Han entendido la estructura de las 3 vías que hemos estudiado? Porque tuvimos toda la clase viendo eso, ¿no? Si ustedes me dicen que no entendieron, yo tengo que darle a la clase de nuevo. Así que tenemos que quedarnos 2 horas más. Ahí está Martín, si has entendido. Bueno, Alex, Arturo, Ernesto. Sí. Sí, se entiende, ¿no? Se entiende la estructura. O sea, encuentro una perfección en el ente, la predico de Dios, remuevo la imperfección y predico la supereminencia. ¿Me entienden? A ver, sería bueno que por ahí hicieran una pregunta medio así como escéptica, como las que hacen a veces sin sesgo, ¿no? Uno como es creyente, tiene el sesgo de afirmar a priori, pero era una pregunta ahí dificilona, ¿cómo se llama? De Pablo Axtubia, hace una pregunta difícil. Pablo no está, ya se fue. Ya se fue. Pues Hace quedó rato entendido, ¿no? Dios saludos. O sea, encuentro una perfección en el ente, la predico de Dios, y el tercer punto es, Remuevo el modo remuevo, finito de y la después, perfección en Dios para afirmar la superlatividad. ¿Qué nombre tiene el método? ¿Cómo? ¿Qué nombre tiene el método? ¿Ese método? El método de la remoción ¿Ah, sí? Ok. o del método de la supereminencia. Oye, Jonathan, a lo Se mejor, llama método negativo también. a lo mejor sería también interesante entender el por qué causas infinitas hacia el pasado no era tampoco una buena objeción, ¿no? O sea, que no habría un problema filosófico en causas infinitas hacia el pasado, ¿no? Es por lo de que de todos modos se necesita un ser en acto, ¿no? De todos modos se necesita un ser en acto que haga pasar a Lo que acto a pasa la es que potencia, ¿no? la sucesión cronológica de causas intermedias no hace que las causas intermedias dejen de ser intermedias. Ok. El problema es que hay que explicar el porqué de las causas intermedias. Ahora, ¿por qué son intermedias? No pueden ser intermedias si no hay una primera. Entonces, necesariamente hay que remontarse a lo metafísico. Remontarse a lo metafísico es explicar el conjunto entero, no explicar una parte del conjunto. O sea, vos para explicar la causa primera no podés quedarte en un segmento del conjunto de la causa intermedia para ver cuáles de las intermedias es la primera, que es lo que hacen los presocráticos. O sea, los socráticos dicen, yo tengo causas intermedias, el agua, el aire, la tierra, el fuego, la estrella, la luna, el viento, y toman a una de esas causas intermedias como causa primera y dicen, no, la explicación de todo el conjunto es el agua, es el aire, es la tierra, es el fuego. ¿Pero el fuego es causa primera o causa intermedia? Intermedia. ¿Y puede una causa intermedia ser primera? No. No, ¿por porque qué? el ente Porque es no puede ser intermedia. causa del ente. O sea, o es intermedia o es primera. No puede ser intermedia y primera. O es primera y no es intermedia, o es intermedia y no es primera. Porque el ente no Entonces, puede ser causa del ente. aquellos que intentan explicar la causa primera con la intermedia piensan como presocráticos, ¿se dan cuenta? Sí. O sea que para que sea primera no tiene que ser intermedia. Ahora, si es intermedia ya no es la primera.
Bueno, Ujú. bueno, así es, che. Esa es la clase. Así que, Profe, tengo una pregunta, o sí, bueno, mi más bien querido. un comentario. También he escuchado muchos tomistas en internet que dicen de que Santo Tomás en la primera vía no se estaba refiriendo al movimiento kinestésico. Y bueno, por lo que hemos estado estudiando hoy y por lo que he tenido oportunidad de leer, en realidad sí podría, de hecho con el mismo ejemplo del bastón y la roca y del bastón que mueve, en realidad sí podría hablarse también de movimiento kinestésico, pero me parece que aquí la cuestión va más en los efectos que son dependientes de la causa y no tanto del tipo de movimiento. No sé si se entiende mi No, pregunta. sí, pero estás equivocado, ¿no? El tipo de movimiento que está hablando Santo Tomás es metafísico, porque necesita que la perfección que va a predicar sea la de acto con respecto a la potencia. Mm. Y el tipo de movimiento kinestésico no necesita de acto puro. ¿Por qué? Porque es un movimiento puramente material de corte espacial. Ujú. O sea, como Dios no es espacial, no puede predicarse de él el movimiento en el espacio, Ujú. Ok. porque es material y la materia es imperfecta y potencia es pura. Entonces, no, por ahí no. Así que no, el movimiento del que habla Santo Tomás es metafísico, es paso de potencia al acto. Bien, que se da en la física, pero no es físico. Esa es la distinción. Se da en lo físico, pero no es físico. Sí, no, hay muchas objeciones a las 5 vías. De hecho, vamos a estudiar en alguna clase las objeciones a las 5 vías, pero vamos a estudiar las objeciones inteligentes. Vamos a estudiar los grandes, a Wittgenstein, a Heidegger, a Kant. Sí, no. Bueno, Elías. Sí, profe, entiendo que obviamente lo que se puede predicar de Dios es lo comunicable, ¿no? Eh, pero ahí, digamos, el asunto de la santidad de Dios, ¿cómo se podría ver con las 5 vías? Es comunicable o es incomunicable la santidad de Dios? Es comunicable, pero no estás metiéndote en la temática. Lo estás llevando a un tema teológico, no filosófico. Es comunicable. Por eso nosotros somos santos, o podemos serlo. Si no fuese comunicable, no se podía predicar de los hombres la santidad. Claro, somos santos por participación, no por nosotros mismos. Claro, claro. Pero bueno, no nos mezclemos, no nos metamos en teología cuando estamos haciendo filosofía, ¿se entiende? Sí, sorry, Estamos sorry. haciendo teología natural, no metamos temas de teología sobrenatural, porque eso nos va a nosotros a dar esa impresión de que podemos saltar de vereda, ¿se entiende? Y eso es lo que tratamos de educarnos, de no saltar de vereda, porque somos fabrianos, ¿se entiende? No somos gilsonianos. Los gilsonianos pueden meter la pata y saltar de vereda sin darse cuenta, hacer saltos epistémicos. Nosotros, fabrianos, y leemos a Cornelio Fabro y no cometemos ese error. Nos jactamos de no cometer ese error, ¿se entiende? Estamos orgullosos de hacerlo. Ahí está, bueno, ahí está Marcos Cerdeño, Isaac, Alex, Isael, Arturo. Bueno, gente, nos vemos en clase que viene, Ya vamos a seguir con Santo Tomás, tenemos para rato todavía, así que vayan leyendo y vayan preparándose para que el curso tenga sentido, tiene que ser acompañado de lectura, tiene que haber lectura para que el curso lo puedan aprovechar, ¿sí? Así que vayan leyendo las vías, faltan las últimas 2 vías que las vamos a estudiar, la clase que viene nos vamos a dedicar solamente a la cuarta, ¿sí? Solamente a la cuarta. Así que ahí nos vamos a quedar, vamos a estudiar la metafísica, Bueno, les mando un abrazo grande, que Dios los bendiga.
Gracias, profe. Igual. Gracias, profesor. Gracias. Que Dios lo Cuídense bendiga. mucho. Gracias, Pórtense saludos. bien. Bendiciones. Chao, hasta luego. La filosofía está hecha para conocer la verdad, pero no una verdad que cierra, sino una que abre caminos. Si todos piensan lo mismo, es porque nadie está pensando. La verdad no es una cosa que se tiene, es un camino que se transita. Siempre digo que un trabajo esencial en la filosofía es la preparatio veritatis, la preparación para la verdad. Y no todos están preparados para conocer esa verdad. Dice Heidegger que el hombre es sein zu Tode, ser para la muerte, pero nadie puede habitar plenamente su muerte si no aprendió a habitar plenamente su vida. Somos seres para la vida.